vamos a continuar. Abra su Biblia en Mateo capítulo 16. Estamos allí. Es un capítulo donde trae temas que no deberían de ser tan motivo de discusión, pero recuerde lo que hablamos el jueves que iniciamos este capítulo 16. El domingo iniciamos el capítulo 16, luego lo continuamos el jueves, la confesión de Pedro, y la pregunta era: ¿has confesado tú a Jesús como el Cristo? ¿Sí? Y hablamos hicimos énfasis que esta confesión no es intelectual, no es cultural, no es de comprensión del intelecto, sino es una revelación de Dios Padre. Nadie puede reconocer a Jesús como el dueño, ¿sí? Podemos repetirlo y decir: Jesús es el Kyrios, el amo, el dueño, el Señor, el Salvador, el Mesías, el enviado del Padre para salvarnos. Y así se empieza, hermano. Necesitamos el Evangelio, necesitamos la revelación profética, pero si el Espíritu Santo no toma esa palabra y la siembra y convence de pecado, las personas solo estarán entendiendo, pero no podrán vivir para la honra y la gloria de Dios. Así que vamos a continuar, vamos a leer capítulo 16, a partir del verso 13. Te voy a pedir que si tienes Biblia la abras en Mateo capítulo 16, versículo 13, y leamos juntos. Dice pues la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Como decíamos, amados, este capítulo se ha hecho muy mencionado. Ha habido un debate a través de las edades de la iglesia cristiana, porque trae enunciados del Señor que grupos que quieren no perder el dominio sobre la humanidad, porque ya la iglesia de Cristo ya salió del sector de Galilea, de Jerusalén. Recuerde que cuando Cristo llega, Él comienza, ya había una iglesia, diga conmigo, ya había una iglesia, hermano. Y esa iglesia que había no quería perder los privilegios que tenían. Ellos eran los líderes espirituales, morales. Ellos eran, Jesús llega y les dice: sí, ustedes son guías, dice, pero son guías ciegos. Y aquel que es guiado por un guía, dice, un ciego guiará a otro ciego, dice, ambos caerán en el mismo hoyo. Ellos se ofendieron, ellos no quisieron entrar en una apologética, en una argumentación para ver si Jesús era el Mesías. Ellos eran los administradores de la promesa. Ellos se reunían todos los sábados en las sinagogas judías
para hablar y alimentar la esperanza de que vendría el Salvador de Israel. Pero cuando llegó el Señor, el Salvador, ellos no lo reconocieron. Y ya Juan, en el Evangelio de Juan, él había anunciado esto. ¿Sí? 100 años después se escribe el Evangelio de Juan y Juan dice, y esta es la condenación. Y a veces te da para poner, y este es el gran fracaso, error de la iglesia del primer siglo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso dice, no quisieron venir a la luz. Ellos querían seguir viviendo en esa comodidad. Cristo llega, primero llega Juan el Bautista y les dice, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Cómo cerró Itai su exposición? Yo dije, ya nada más levanten la ofrenda nueva y nos vamos y damos gracias al Señor. Porque les predicaron. Y yo estaba ya sentado y decía, ¿estás oyendo? Juan el Bautista levantó la voz y les dijo a los escribas y fariseos que salieron al desierto a oír al mensaje. Él les dijo a ellos, a los líderes religiosos, a los administradores, a los dueños de la iglesia en Jerusalén, les dijo generación de víboras. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos eran hijos de víboras. Y lo que ellos iban a producir era víboras. Y les dice generación de víboras. ¿Cómo es que aprendieron a huir de la ira que viene? ¿Cómo le cayó eso a estos prelados, a estos fariseos? Porque el problema del fariseo, ¿cuál es? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? ¿Qué es lo que está inmerso en ese poder de la doctrina satánica? ¿Cuál es y quién es el primer fariseo en la historia bíblica? Satanás. Satanás es el primer fariseo. Y esa levadura, esa esencia, esa contaminación hasta lo más profundo del ser humano se la pasó al primer fariseo en la tierra. ¿Quién fue el primer fariseo ya en carne? Adán. ¿Cómo quiso tapar su pecado Adán? Porque nada más se preocupó de la apariencia y tomó hojas y se cubrieron. Pero la paga del pecado, y para cubrir anunciaba, era la sangre, hermano. Porque la paga del pecado es muerte. El Señor sacrificó animales, le dio muerte a los animales, le quitó las pieles y cubrió temporalmente, pero estaba anunciando al Cordero de Dios que no cubre, quita el pecado del mundo. Se llama Jesús, el Cristo. Entonces la religión siempre va a tratar con la apariencia, no con la esencia. Ese es el tema, hermano. Por eso es arrepentimiento, pero el fariseo no lo acepta. Él se juzga a sí mismo y dice ¿qué? ¿Cómo dice el fariseo? Estoy bien. Cuando Jesús llegó, ellos se ofendieron. Dijeron, no, nosotros no somos ciegos, nosotros no tenemos esa necesidad. Y Jesús le dijo, entonces yo no vine por ustedes, yo vine por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad. Vemos que a ellos les ofendió y Jesús le dice en este capítulo 16, da la sentencia. Dice, y yo edificaré mi iglesia. O le dijo a Pedro, voy a edificar tu iglesia, Pedro. O le dijo a Roma, voy a edificar tu iglesia, Roma. No, él dijo, voy a edificar ¿qué? Mi iglesia. ¿Sí se da cuenta? Pero ¿por qué tenemos tantos debates en este capítulo 16? Jesús llega y a la iglesia que ya estaba, ¿qué le está diciendo? Esta iglesia, toda planta que no plantó mi padre será desarraigada, es arrancada la iglesia judía y ahora se extiende una iglesia, van a ser una iglesia mundial hasta el fin del mundo. ¿Y quién es el dueño de esa iglesia? ¿Y quién es el que pone el requisito? Porque el requisito que ponían los fariseos era ¿qué? Parecer.
Y hoy día hay mucha iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta porque solo le preocupa ¿qué? Sí, ya llegaron, hermano. Es parecer. La iglesia contemporánea, la iglesia farisea, con esa esencia que nada más le preocupa parecer. Pero recuerde que no se trata de la apariencia, sí de la esencia. ¿Y eso cómo se conoce? El Señor dejó un filtro: por sus frutos le conocerás. No por lo que digan, es por lo que hacen. Sí, amén. Aleluya. El Señor llega y esa iglesia, ese liderazgo de apariencia, Él les dice: toda planta que no plantó mi Padre será arrancada. Y luego Él dice: yo edificaré mi iglesia. Y es lo que quiero compartirte en estos minutos que tenemos. ¿Cómo es la iglesia de Cristo, hermano? Porque esa es nuestra medida, esa es nuestra regla de fe y conducta. ¿Cómo puedo yo saber y estar convencido que estoy en la iglesia verdadera, que estamos en el verdadero? Para no estar engañados y así saber qué me demanda. ¿Cómo puedo yo ser parte de la iglesia universal? Porque esto es importante. La iglesia de Cristo sale de la localidad, ¿sí? ¿A dónde? Al mundo, hermano. Entonces, nosotros debemos de entender que la iglesia no es una organización, es un organismo viviente. Porque cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, recuerde que pondrá su nombre Jesús. Su nombre es Jesús, que significa Jehová salva. Pero él toma su título. ¿Cuál es su título? El nombre correcto nosotros decimos por el uso Jesucristo, pero el enunciado correcto es Jesús el Cristo. Cuando yo digo Jesús es el Cristo, es el dueño, es el amo, es aquel que si el Padre por el Espíritu Santo me revela que el dueño de todo es Jesús, y es doblemente dueño porque nos perdimos y Él regresó a buscarnos. No solo nos creó, sino nos salva en la regeneración. Él viene y nos salva con su vida y su muerte en la cruz del Calvario. Y nosotros ahora somos miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué ha habido tanta confusión? Porque la lucha sigue. El monopolio religioso no lo quieren perder, hermano, porque saben que la religión te da no solo riquezas materiales, sino poder. Hoy han venido a hacer descréditos, pero antes se le confesaba, antes que al papá y al abuelo iban a confesar con un sacerdote católico, porque eran cuando hacían estándares de confianza y preguntaban a la gente en las encuestas, el 100% de confianza se la llevaban los sacerdotes católicos, porque tú ibas y le confesabas todo y sabías que no iba a pasar nada. Efectivamente no pasaba nada, hermano, ¿sí? Pero cuando comienza a salir a flote la vergüenza, porque todo lo que el hombre haga en oculto será publicado desde las azoteas. Y hoy día que estamos en el tiempo de las encuestas, la última encuesta mundial habla del 95% de que los sacerdotes en el Vaticano son pederastas, homosexuales, drogadictos y toda clase de pecados. Entonces la humanidad ya ha perdido la confianza en el sacerdocio católico. Pero ahora, ¿quién va siguiendo el mismo camino? El sacerdocio evangélico, el sacerdocio reformado. Ya vamos de escándalo, piedra de tropiezo es escandalizo. Jesús dice: y esta noche muchos se escandalizarán, dice, y me dejarán. Recuerde que aquí vamos a ver
piedra de fundamento y piedra ¿de qué? De tropiezo. Eso está en ti y en mí. En Cristo no. En todo ser humano está en esa ambivalencia, hermano. En otro ejemplo te digo, podemos ser capaces de hacer una obra ¿qué? Buena. O sea, a llegar hasta arriesgar nuestra vida, hermano. Si alguien se está ahogando, de momento no lo piensas, tu instinto sales y si eres buen nadador o no, tú vas y ya hemos visto esas historias, cómo rescatan. Pero también esa misma persona puede en un momento de ¿qué? Que tiene otra cara, matar a una persona. En nosotros está. Por eso no debemos confiar en el hombre. Porque el hombre tiene ¿qué? Ambivalencia, ambos valores, hermano. Podemos ser inspirados por Dios y decirle a Jesús Nazareno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo del Dios viviente, el Dios que me ve, lo dijo ahí, en esa región. Porque esa región de Filipo era una de las regiones más paganas en la frontera, donde adoraban a Baal, donde era la adoración a los ídolos. Pero ellos sabían, y Pedro por el Espíritu le dice que todos los dioses eran dioses ¿qué? Muertos. Pero Jesús, tú eres el Cristo. ¿Y qué le dice? El Hijo del Dios viviente. Hermano, tu Dios vive. Porque el Dios de ellos tienen ojos pero no ven, Salmo 115. Tienen ¿qué más? Oídos pero no oyen. Tienen boca pero no habla. ¿Usted se acuerda cuando le pedía a un ídolo mudo? Tienen pies pero ¿qué? Es necesario llevarlos cargando en las peregrinaciones, hermano. Y la gente no ve que si tuviera poder no tendrías por qué cargarlo. Y le pides a un trozo de madera tallado si eso es inmaterial, no tiene vida, es material. Pero ¿cuál es la diferencia? Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro le dice a Jesús, tú eres el dueño y eres el Hijo del Dios viviente. Porque ellos estaban en el entendido que cuando es bautizado en el Jordán Jesucristo, nuestro amado Señor, esto lo vimos en Mateo 4, la voz del cielo que dice, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y se le había dicho a Juan el Bautista, sobre el que veas descender el Espíritu Santo como el vuelo de una paloma, Él es. Y vemos aquí la Trinidad, hermano. Al Dios Padre, Dios dice el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos que Pedro, inspirado por Dios, es capaz de ver lo que en el plano natural no cualquiera, solo los elegidos de Dios. Hermanos, en un promedio, ¿cuántos te gustan? Mira, ahí con los que estaba Jesús eran los 12. Y de esos 12, uno tomó la voz cantante, que fue ¿quién? Pedro. ¿Nació de él? No, el Señor le dice, muy bendecido eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de hablar, de decir, recuerde que Él, Jesús el Señor, lo vimos el jueves pasado, Él llevó a través de preguntas, ¿sí? En la didascalia, en la enseñanza, Él les lleva. Les dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos dijeron, pero luego Él los quería llevar ¿a cuál? ¿Qué dices tú? Y esa es la pregunta. Para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? Eso es pregunta para ti. Dejemos la apariencia, porque uno va a decir, no, Él es el Cristo, mi Señor. ¿Y por qué vives como vives? ¿Por qué me dices Señor, dueño, Kyrios, amo, si no haces lo que yo te mando? Porque para pertenecer a la iglesia de Cristo debemos entender que Él es el dueño. Él dijo, yo edificaré ¿qué? ¿Su iglesia de ustedes?
Yo edificaré la iglesia de Roma, la iglesia de los reformados. No, es la iglesia de Cristo. Es mi iglesia. Él la compró y la compró con su vida, con su sangre, con su vida perfecta. Y murió en la cruz del Calvario. Usted fue comprado, hermano. Fue redimido, no con oro, no con plata, no con piedra preciosa, sino con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y esto no es algo intelectual. Sí tenemos que predicar la palabra, pero llega el Espíritu Santo y toma la palabra, la santa palabra, y con ella da vida. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, lo que tú acabas de confesar. Pedro, imagínese así, hermano, como que sorprendido él de que de su corazón humano caído, malo, hubiera salido una confesión que inicia, que nos muestra el principal requisito para pertenecer a la iglesia de Cristo, hermano. El principal requisito para pertenecer a la iglesia de Cristo no es que diezmes, no es que ores, no es que no dejes de congregarte, no, es que entiendas por el Espíritu Santo quién es Jesús de Nazaret. Y el Señor le dice: Pedro, perfectamente haces honor a tu nombre, piedra, fundamento, porque Pedro es apóstol. Y dice en Efesios y Corintios que nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pero luego dice que somos sobreedificados en el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo delegó en sus apóstoles algo que solamente a los apóstoles les delegó. Pero muchos ¿qué pretenden? No, es que así como ellos hacían prodigios y milagros, nosotros también lo haremos, porque nosotros estamos en esa contienda con el Vaticano, porque el Vaticano dicen que Pedro es de ellos, y es una cosa que no acaba 2000 años después, que ellos son los herederos, que ellos tienen las llaves. Cuando usted no era cristiano, usted decía: ¿por qué Pedro dicen que está con las llaves y está ahí en la puerta del cielo y tú llegas? Y si San Pedro te deja entrar, pues gloria a Dios. Y toda esa fábula que ya se ha levantado. Por eso dice el Señor en su palabra, inspira a Pablo ya en la edificación de la iglesia de Cristo, y le dice cosas, por ejemplo, al joven pastor Timoteo, que no caiga en esas reyertas, hermanos, en esos pleitos. Mire, cuando alguien lo quiera llevar y si es de confesión católica y quiere decir: sí, pero ustedes son los hermanos separados, nosotros somos de la iglesia verdadera, de nuestro apóstol es Pedro. Yo les digo que se queden con Pedro, nosotros nos quedamos con Jesús. Pero no es de entrar en esa contienda, hermano. Es de no, precisamente le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, y les dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Hermano, ¿qué es lo que debemos estar atentos? No entre en contienda sobre palabras. ¿Sí? Que digan: es que Pedro es el primer papa. No, se nos aconseja a no entrar ¿en qué? En esas contiendas que no producen nada más que confusión. Le dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo a Timoteo: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Diga, entrar en esa discusión, que si Pedro, que si él es el vicario, el pontífice se llaman ellos. Ya les dije que el papa en turno, ahora el el argentino, ellos se ponen el nombre de sumo pontífice. ¿Y sabe qué es eso en latín? El hacedor de puentes, hermano. Ponti, oficio, el puente para que usted pueda ser perdonado es el Papa, porque el Papa tiene las llaves.
Y Jesús le dijo a Pedro: y todo lo que atares en la tierra será atado también en los cielos, y a los que les perdones los pecados les serán perdonados igualmente. Y de ahí no se sueltan, hermano. Y si usted cae en la trampa de Satanás, se va a desgastar. ¿Por qué? Porque ahí está escrito. Pero recuerden cuál es la clave de una correcta apologética. Es usar ¿qué? Todo el contexto. Si usted solo se enfrasca en una narrativa, recuerde que una narrativa o una narración no es necesariamente normativa. Una narrativa no es necesariamente ¿qué? Una normativa. ¿Qué es esto? Hay pasajes en la Escritura que son narrativas que sucedieron, que es de Dios, que son inspiradas, pero no están allí para marcar un canon, un mandamiento. ¿Sí me expliqué o me fui muy arriba? Una narrativa no obligadamente, en la Biblia, no obligadamente es normativa. Un ejemplo: Saúl ya había sido descalificado por Dios. Y fue a preguntarle a Dios si iba a ganar o iba a perder contra los filisteos, y Dios le dice: tú has sido desechado. Y él mismo había echado fuera de Israel a todos los espiritistas, todos los magos, todos los hechiceros, y él quería saber si iba a ganar en la batalla o iba a perder. Entonces le pidió a sus gentes que buscaran un adivino o una adivina, y ahí aparece que encuentran a la adivina que estaba en la región de Endor. Y él se disfrazó porque ya Dios no le iba a contestar por ningún método, ni por el Urín y Tumín, ni Dios le dijo: estás desechado. Y no podía ir a Samuel porque Samuel ya había muerto. Y al que él le aconsejaba de parte de Dios era Samuel. Y él va a ver a la hechicera, y la hechicera le dice: es que no sabes que el rey dijo que si nosotros hacemos el oficio seremos muertos. Y él le dijo: no, yo te prometo que no vas a morir. ¿Y qué sucede, hermano? Que la hechicera hace sus artes mágicas, y de repente dice que ve espíritus como de dioses subir del Seol, ¿sí? Y uno de ellos tenía el aspecto de Samuel. Y cuando la divina lo vio, se espantó, porque no estaba en su show. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, ella estaba acostumbrada a hacer el show y que dice que aparecía, o como eso que es que la mesa está temblando y ellos mismos están levantándola con las rodillas. Y aquellos que son credos: ay, sí, ¿qué te dice mi muerto? Entonces, cuando ven que verdaderamente es Samuel, ella se espanta y dice: ¿qué cosa es esto? Y sale Samuel y le dice a Saúl: mañana estarás conmigo, le dice, tú y tus hijos. Recuerden que antes, dice Efesios 4, 3 y 4, que él, llevando cautiva la cautividad, dice que descendió porque la muerte, el Hades, estaba en el seno de Abraham y estaba en el seno de la tierra. Cristo predicó a los espíritus encarcelados y luego subió, ¿sí?, la morada de los muertos. Por eso habla de que subió Samuel. Y si entramos en una, decir, ¿era el espíritu de Samuel o era un demonio o era esto, era el otro? Hermano, es una narrativa. Entonces allí puede haber un maestro que diga, no, era un demonio que engañó, porque no puede pasar alguien de la muerte y manifestarse, pero Dios puede, Él sí puede hacerlo. Tan es así que sufrió tal espanto la hechicera, porque ella todo lo que hacía era ¿qué? Era teatro. Pero cuando vio que era de verdad, casi se infarta, y Saúl igual. Ahora, esta narrativa deja como ley que debemos consultar a los espíritus. La respuesta es que no.
¿Pero por qué está ahí en la Biblia y Dios lo permitió? Sí, es una narrativa, ¿sí? Entonces, el católico dice, mira, Dios le dice a Pedro, tú eres la roca, le dice la piedra, vamos a leerlo exactamente. Le dijo, y tú eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, una piedra, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué dicen los que entran en esta apologética? Por ejemplo, los romanos, católicos romanos. A Pedro le dijo el Señor, ¿está escrito o no está escrito? Sí está escrito. A Pedro le dijo que él iba a ser una piedra de fundamento. ¿Para edificar qué? Su iglesia. Ahora, ¿Pedro iba a ser una piedra material? No, está hablando ¿qué? Espiritualmente. La iglesia de Cristo es espiritual. La iglesia de Cristo no son 4 paredes, hermano. Cuando alguien dice, es que voy a ir a la iglesia ahí en Jiquilpan 15, no, nosotros cuando llegamos hacemos iglesia, edificamos iglesia. ¿Por qué? Porque esto es la explicación de lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, tú eres una piedra, ¿sí? Pero ahora ya no eres una piedra muerta, desechada, ahora eres una piedra viva. Pedro, ¿qué sí es qué es lo que ocupan los romanos? Como Pedro es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, y Pedro, ¿de dónde sacan esa historia? ¿Quién sabe? Pedro es el primer papa, el líder de la iglesia, y de ahí vino pasando el báculo hasta el papa actual. Dices, está muy jaloneada y un solo argumento. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No caer ¿en qué dice? En contiendas de palabras, hermanos. Lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Luego en el verso 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Lo contrario de piedad. Piedad es la devoción por las cosas santas, por Dios, por la Biblia, por su iglesia. Entonces, ¿qué quiere y qué realmente le dijo el Señor a Pedro? Que es verdad, que él era la primera piedra. ¿La única? No, la primera. Donde el Señor a través de las piedras vivas iba a edificar templo, edificio. Nosotros somos, ¿qué número de piedra viva sería usted, hermano? Porque dice la Escritura, hablando de las piedras vivas. Pedro dice esto en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Pedro dice, acercándoos a él, a Cristo. ¿Y cómo le dice que es Cristo? La piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ahora dice a la iglesia, vosotros también. O sea que cuando Pedro confiesa por revelación del Padre, por el Espíritu Santo, que Jesús es el Cristo, el Hijo, conforme a la naturaleza del Dios viviente, ese es el requisito para nacer de nuevo, como el Señor Jesús le dice a Nicodemo. Cuando usted tiene esta revelación, entonces usted pasa de ser una piedra muerta, metafóricamente, no ahorita todos nos vamos a ver caras de piedra, no, metafóricamente. Ese es otro error que aquí hay que resaltar. No es, esta plática no es literal. No le está diciendo a Pedro, ahora yo te conformo en una iglesia y tú vas a ser fundamento y sobre ti va a edificarse, y no solo sobre él. Usted se va a dar cuenta, si nos da tiempo hoy o en los estudios subsecuentes, de que también se le dice a los apóstoles, a ellos se les delega el atar y desatar, a ellos se les delega que a quienes remitan los pecados serán remitidos. Pero vamos a ver
que no es que ellos van a determinar quién es salvo y quién no. ¿Sí me entiende usted? ¿Verdad que sí me entiende? Sino que la iglesia va a determinar, se llama prohibir o avalar. Mire, no nos hagamos mucho, pero bueno, eso es otro punto. ¿Qué es el requisito para la iglesia? Para usted ser parte de la iglesia, usted tiene que nacer de nuevo, pasar de ser una piedra muerta a una piedra viva. Esta es la metáfora, ¿sí? Cuando nosotros tenemos vida, cuando confesamos, dice, el que cree con el corazón, dice, para justicia, y con la boca confiesa para salvación. Todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10 en varios pasajes. ¿Cómo confesamos a Jesús? Por el Espíritu Santo. Mucha gente puede decir, ¡ay Jesús! ¿Cuántos decían ¡ay Jesús? Y ni idea teníamos de lo que decíamos. Pero cuando ya viene el Espíritu Santo y nos da la vida, entonces nosotros podemos confesar a Jesús como el Señor, como el Kyrios. Entonces lo que el Señor le dice a Pedro, que Él es una piedra viva. Ahora, ¿de qué sí puede alegrarse Pedro, hermano? Que Dios lo usó como la primicia. ¿Quién es la primera piedra viva de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo? Pedro, no tenga miedo. ¿Y es de los católicos romanos? No. Pedro es del Señor. ¿Y qué está enseñándonos? Que la Iglesia de Cristo no iba a estar ubicada territorialmente. No iban a decir, es que la iglesia, hay gente, hermano, que se entiende, puede ser con un sentimiento, un deseo cultural de ver dónde se desarrolló la historia, pero usted no necesita ir físicamente a Jerusalén, porque luego hay gente que dice que casi empeñó su vida y fui a Jerusalén y el pastor nos llevó. No es obligado. ¿Cómo puedo yo ir al templo de Dios? De entrada, dicen Corintios que usted y yo somos templo, edificio, habitación, morada del Dios Altísimo. ¿No lo cree? Cuando le sea revelado por el Espíritu Santo, usted va a entender que Dios se hizo templo. Dios le dice a Salomón que él no habita en templo hecha por manos de hombres. Dice, yo me preparé morada. Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, vemos que esta revelación es verdad y es gloriosa. ¿Quién es la primera piedra viva? Le dije, Pedro. Pero de ahí el Señor, en esa operación de salvación, que esa extraña operación que nos da vida del Espíritu, ahora usted y yo, el Señor nos toma y somos ¿qué? Piedras vivas. ¿Sí? Dice, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9, escucha, porque nosotros, dice Pablo, ¿qué estaba sucediendo en Corintios? ¿Cuántos se acuerdan cuál era el conflicto en Corintios? Que unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que era de Kefas, que quiere decir Pedro, piedra, Petro, otros decían que eran de Cristo. Ese es el problema en la iglesia. Que algunos dicen, es que yo soy de fulano, yo soy de mengano. No, nosotros somos de Cristo, hermano. Porque Pablo aclara, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Nosotros solamente sembramos y algunos abonan, pero el crecimiento es de Dios, el crecimiento lo da el Señor. Por eso nosotros no debemos entrar en la contienda que quieren llevarnos los que controlan la iglesia católica. No, es que nosotros fuera de la iglesia católica no hay salvación. No entre en esas contiendas porque son vanas, desgastantes, y puede que si no estás bien firme acabes de regreso en esclavitud. Es como entras a contender con los testigos de Jehová. Si no estás preparado, al rato vas a andar de casa en casa aplanando calles, hermano, bajo el sol. Sí, es verdad. Porque ellos toman a los ignorantes y les dicen, a ver, enséñame en tu Biblia dónde está la palabra Trinidad. Y ¿sabes qué? Como tal no aparece. Y usted, como le enseñaron que es la Biblia, usted al rato va a andar con los testigos de Jehová. Entonces,
no entremos en vanas contiendas, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Hermano, ¿qué es un pastor? ¿Qué es un apóstol? Debe entender que solamente es un administrador, un colaborador. Se llama un instrumento de gracia, pero no tiene más. Porque la iglesia, el dueño, la autoridad es Jesús. No son los pastores. Por eso los pastores abusan de la iglesia del Señor. Los engañan, los roban, les hacen el abuso espiritual, hermano. ¡Cállese! ¿Verdad que sí? Vaya callara. A ver, ¿quién? Sí sintió el rigor, sintió el terror. Porque estamos así, tenemos miedo. No, hermano. El siervo del Señor dice que tiene que ser ¿qué? Manso, humilde, apto para enseñar a otro y convencerlos de su error, pero con amor, con palabra. No es como los pastores que se sienten dueños de las iglesias. No, es que donde está el pastor no te obligan. No, hermano, aquí enseñamos que el que te va a guiar a toda verdad es el Espíritu Santo. Pastor, ¿me puedo dejar el pelo largo? Si tienes, déjatelo. Pastor, ¿me puedo tatuar? Si quieres, tatúate. Dice Apocalipsis, el que es inmundo dice atásquese. Así dice Apocalipsis. Porque alguna vez me dijo, pastor, ¿y dónde dice que no debo de fumar y todo? Me dijo un muchacho, igual, hermano. ¿Qué es caer en pláticas absurdas? Allá estábamos en aquella esquina, unos padres en esa lucha por no enfrentar a tus hijos cuando son niños, bebés. Me lo trajeron porque ellos habían oído la fama que nosotros sacábamos demonios, hermano. ¿Sí? Y trajeron a ese muchacho. Se veía a la distancia. Pues yo caminé ese camino, que estaba esclavo de la adicción. Y empecé a predicarle, pero me dice, pastor, ¿usted cree en los marcianos? Yo dije, ¿a dónde quiere llevar al viejo si el viejo ya regresó de ese camino? Le digo, hijo, y si te compruebo que los marcianos existen o no existen, digo, tú dejas la marihuana y ya se cae. No permitas que te lleven a fábulas, a pláticas sin ningún provecho, hermano. Entonces, me dijo dos. Una me dice si existían los marcianos. La otra me dijo, ¿y dónde dice en la Biblia que no debo fumar marihuana? Le digo, no, le digo, yo tengo un pasaje donde dice que sí le metas y no nada más a la marihuana todo. Dice. El que es inmundo sea inmundo todavía. O sea, en otras palabras, te digo, atáscate. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, aquí nosotros no somos ni modistas ni diseñadores de nada. Damos la enseñanza. Porque a veces se esconden, cuando me ven se esconden de mí, le digo, escóndete de Dios, ¿de mí qué? Yo soy consiervo tuyo, yo no soy tu dueño, yo no soy tu padre. Nadie me diga, es que eres mi hijo. No, hermano, a libertad nos llamó el Señor. Nosotros le damos la enseñanza. ¿Usted qué tiene que hacer? Usted ya tiene que tener la capacidad dada por Dios de decir, esto es palabra de Dios. Porque si no, entonces vamos a hacer ¿qué? Religiosos. No, tú tienes que ser guiado por... Jesús no le dijo a Pedro, a ver Pedro, a ver muchachos, digan, ¿quién soy yo para ustedes? A ver, ¿quién me da una C? ¿Quién me da una R, muchachos? No, él no los indujo. Yo no te voy a decir, hermano, a ver, dime quién es Jesús para ti. A ver, él, a ver, una C. No. Sí, yo sé que es una bobalicada, pero no es así. El que te tiene que revelar lo que agrada a Dios y lo que no le agrada no es el hombre, es Dios Padre por el Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que comenzó la buena obra y la va a ir perfeccionando. Aclarando ese punto, entonces continuamos. Dice Pablo, en una iglesia en Corintios, una iglesia de Dios que estaban divididos, les dice, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios. Mira, una figura, labranza de Dios. ¿Qué es una labranza? Es un campo, ¿sí? Ustedes son un campo de Dios, pone esa metáfora Pablo.
¿Qué otra metáfora usa? Edificio de Dios. ¿Qué figura literaria usa? ¿Un sembradío? ¿Qué entiendes en un sembradío? Que hay que sembrar, que hay que limpiar, quitar de malezas, destructoras y todo eso, abonarla, regarla. Esa es una analogía de cómo es la vida en la iglesia. Pablo les está diciendo, ni Pablo, ni Apolos, ni Kefas somos los dueños de la iglesia. Solamente somos ¿qué? Trabajadores de Dios. ¿Y ustedes qué sí son? Usa la figura literaria número 1, ¿son qué? Campo de Dios, plantío de Jehová. ¿Qué otra metáfora usa? Edificio. ¿Ustedes son qué? Parte, ustedes en plural, nosotros cuando nos reunimos, ¿hacemos qué? Hacemos casa a Jehová, hacemos edificación a Jehová. Por eso la iglesia de Cristo, donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Una iglesia no depende de un templo de 4 paredes. Que yo les dijera, hermanos, aquí este no entra, el otro no entra, y tú ya estás destituido del reino de los cielos. No, hermano, me tomo mi Biblia, como dice uno, tomo mi balón y me voy, tomo mi Biblia y le digo a otro, ¿quieres reunirte a orar? Tú, pastor, está induciendo a la rebelión. No, hermano, estoy enseñándoles que tenemos libertad. Yo mismo salí de una iglesia y me decían, es que te va a ir mal, te va a caer la maldición de la gitana y de la Gioconda. Le digo, no. Y nos juntamos, primeramente mi esposa, mis hijos, y luego 2, 3 hermanos que nos juntamos ¿a qué? A orar, a estudiar la palabra. Nadie era el jefe ahí ni el líder. Escapamos de unas denominaciones donde se hace el abuso espiritual, hermano. Yo por eso aquí les enseño, no permitas que te vuelvan a poner cadenas. Si Cristo ya te hizo libre, pero no uses esa libertad como libertinaje. O sea, esto es vasto. No es nada más conceptos, esto y esto. No. Entonces, dice el Señor que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está, va a estar. Eso lo vamos a ver al final del estudio de Mateo, en el 28 al final. Si hacemos lo que Él manda, ojo, si hacemos lo que Él manda. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y bautizándolos en nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que pongan por obra todo lo que el Señor en la Biblia ha revelado, todo lo que Él nos ha mandado. Dice, y he aquí, pero después de eso yo estaré con ustedes, dice, donde estén 2 o 3, estaré en medio de ustedes hasta el fin del mundo. Pero muchas veces queremos la bendición, pero no la obligación. No, hermanos, primero el deber, luego el placer. Entonces, vemos que Pablo da otra metáfora y dice, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Existen los pastores, los apóstoles, los obispos, sí, hermanos, son ministros, son medios de gracia, pero cuando el medio de gracia piensa que él es el pontífice, huye de ahí. El siervo del Señor debe ser no contencioso, debe ser humilde, que te guíe con la palabra, con la oración, a que hagas lo que Dios manda. Pero no es la autoridad que Dios da a los ministros, no es para destrucción, es para edificación. Hay que contender y a veces duro, sí, hermanos, pero dice que Dios al que ama lo disciplina. Vamos a continuar. Y mira cómo se nombra él en esta figura de dicción. Yo como perito arquitecto, ¿qué es un perito? O sea, calificado. No es un constructor cualquiera, es un ¿qué? Es un ingeniero, un arquitecto. Dice Pablo que él era arquitecto. ¿Y sabe cuál era el trabajo de Pablo? Hacía casas. Pablo era constructor de tiendas. Ya, de tiendas, no de casas, sí, pero póngase en el contexto. ¿Dónde vivía la gente? En tiendas. Y Pablo por eso dice, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado que traza bien.
Porque si Pablo cortaba mal la piel, ya no ajustaba. ¿Sí o no, hermano? Es que por 2 centímetros, pero aquí le meto un empate. No, no hay empate que valga. Debe ser corte correctamente. Y él usa esa analogía. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? Son las primeras piedras vivas, los apóstoles, es el fundamento. Y ya las demás piedras vamos siendo acomodadas para levantar un edificio que es santo al Señor. ¿Me estoy explicando o ya lo perdí ya? Con la lluvia y esas gotitas que están cayendo. No, luche por eso. ¿Cuántos están recibiendo? Sí, unos minutos más. Esto es vasto, hermano. Pero quiero que entienda algo. No caiga en discusiones vanas. Que si Pedro, que si Juan. ¿Cómo nos dicen a los evangélicos, a los reformados? Que no tenemos mamá porque no creemos que la Virgen de Guadalupe o mamá María. No. Eso es idolatría. Porque cuando Dios pone los mandamientos para Israel y para el mundo, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando se le revela a Moisés y a todos los demás, dice, Jehová uno es. El Shema es, oye Israel, oye tú, Jehová tu Dios uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así te pueden poner a María, a San Juan, a San Pedro. ¿Cuál es el último que subieron? Ok, vamos a continuar. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué es el fundamento? La base. ¿Y quién fue la primera roca viva que se usó para fundamento de la iglesia de Cristo? ¿Quién fue? Pedro. ¿Pero por qué Pedro? Por la confesión. Y si usted quiere ser templo de Jehová, usted tiene que haber nacido de nuevo y creer en su corazón que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, que usted ya está justificado y usted lo confiesa con su boca y lo vive con su vida, que Cristo es su Señor y su Salvador. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, si no, no podrás entrar al reino de los cielos. Hermano, ¿cuál es el requisito para ser miembro de la iglesia de Cristo? Que Dios te revele. Porque tú no puedes ir al Hijo si el Padre no te envía, ni puedes ir al Padre si el Hijo no te abre el camino. Entonces, la iglesia de Cristo, ¿quién es? Hermano, yo puedo ir a la iglesia que está en Gilpan, que dice, sí, hermano, aquí usted puede llegar caminando en taxi, como sea. Pero ¿cómo puedo ser parte del templo de Jehová? Ahí te hace falta nacer de nuevo. Dejar de ser una piedra muerta a recibir vida. Imagínate una piedra viva, hermano. Es espiritual, es metafórico, no es literal. Porque una piedra es ¿qué? ¿Tiene vida? No, una piedra es algo inerte. Hay gente que adora templos, hermano, y hacen unos megatemplos y piensan que entre más grande la gente va a llegar y decir, no, aquí verdaderamente vive Dios. Hermano, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. ¿Cuánto más un pedacito, aunque sean 20 kilómetros de construcción? Jehová no vive acá. Por lo menos aprenda cuando usted pase en su coche por algún templo católico, ya sea acá o más allá, porque pasan y ven y se persignan y van manejando y se persignan, porque les enseñaron que ahí en el lugar santísimo, no sé dónde, ahí vive Dios. Imagínate que Dios viva ahí y está esperando, hermano, a que la gente vaya a verlo. No, pues qué depresión se ha de pegar Dios. Dios no vive en templo hecho por manos de hombre. El material de su templo son los que pasan de muerte a vida, y Él los junta, y ese es el trabajo que el que entiende debe de hacer. Yo debo de entender que usted es una piedra viva. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque cuando usted y yo nos reunimos, allí habita el Señor. Cuando usted y yo alabamos, Él habita en medio de la alabanza. Cuando nosotros hacemos iglesia, Él envía a los que Él quiere para salvación. Entonces llegan, y al estar la presencia de aquí y la palabra de Dios aquí, por eso usted al inconverso, sí tráigalo a la reunión, pero entienda que es para que Dios y no el pastor y no la iglesia le revelen, porque esto no lo puede revelar el mejor predicador del mundo, no te lo puede revelar. Esto te lo tiene que revelar ¿quién? Dios.
Ok. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos brincamos al verso 16, dice, ¿no saben? Vea lo que está diciendo Pedro, ¿no saben que son templo de Dios? Amado, usted sabe que usted es templo de Dios. Usted primero debe empezar a saberlo ¿cómo? En su intelecto. Y después de ahí tiene que bajar y hacerse un rema, una verdad, una revelación. Hermano, yo soy templo de Dios. Entonces, si yo me voy con una que no sea mi esposa, haré el cuerpo de Cristo, lo contaminaré con una ramera. Hermano, si yo entiendo que yo soy templo de Dios, ¿cómo debo vivir? Sin darle entrada, cabida ¿a qué? Ya lo perdí. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Usted cree esto, hermano? Es espiritual. A veces gritan, Dios mío, dice Dios, ¿por qué gritas? Estoy dentro de ti, cerca de ti está la palabra en tu corazón. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Si usted cree que es templo de Dios y usted hace de toda inmundicia, entonces usted está engañado. Usted no ha nacido de nuevo. Usted puede decir, pero es que aquí dice que yo soy templo de Dios. Sí, pero el templo de Dios es santo. Porque muchos pueden decir que son aves y cantan, pero ni cantan ni vuelan, hermano. Entonces, lo que yo diga no es necesariamente verdad. Primera de Corintios 10 está hablando de Israel en el desierto, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Cheque la dicción, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca en el desierto que dio de beber Israel era ¿qué? Hermano, entonces, ¿quién es la roca? Cristo. No entre en detalle, pero Pedro le dice que es una piedra viva. Pedro confesó. Ok, por cuestión de tiempo vamos a ver este punto. En el capítulo 16 de Mateo, por ejemplo, le dice, y a ti te daré las llaves. Eso le enloquece a los católicos. No es que Pedro, el primer papa, él tiene las llaves. ¿Sí? ¿Le dijo eso el Señor? Sí. ¿Le entregó unas llaves físicas? No. ¿Le entregó unas llaves qué? De autoridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el apostolado? ¿Qué es lo que tiene un líder que Dios llamó? Tiene autoridad delegada. Hermanos, ¿qué sucedió cuando viene la promesa del Espíritu Santo en Hechos 2? Domingo 9 de la mañana. Nace la iglesia de Cristo, no nació en Sabbat, nació en domingo. Y la gente, al verlos que todos alababan a Dios en diferentes idiomas, dijeron, estos están borrachos. Y dice Pedro, no, son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Dice, esta es la promesa que Dios profetizó, que iba a derramar de su espíritu. Y en esa predicación se convirtieron 3,000 judíos. O sea que Jesús le dio la llave a Pedro, ¿para qué? Para abrirle, para iniciar la obra. Y cuando los judaizantes le exigían a las iglesias que estaban naciendo, cristianas, pero ya no judías, sino griegas, gentiles, ellos llegaron y no querían perder el monopolio y fueron infiltrados. Les decían, sí, Cristo, pero hay que volver al pandero, a las banderas, a la circuncisión, a reunirnos el sábado, y toda esa mentira. Pedro les dijo en una reunión, ¿sí?, donde él se levanta
autoritativamente, hermano. Dice Hechos 15:1, lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén. Ahí se juntaron en la capital. Porque, ¿qué se dice? Que Pedro tiene ¿qué? Las llaves, ¿sí? Y nos brincamos al verso 7. Hechos 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, ¿quiénes discutieron? Los apóstoles. ¿Quiénes más estaban ahí? Pablo fue. Fue una reunión de líderes cristianos, ¿sí? Pablo y Bernabé llegaron porque ellos fueron a Jerusalén para preguntar, porque ellos se sujetaron a la autoridad y fueron a preguntar ¿qué? Que si era necesario circuncidarse y guardarse de comer cosas impías, o sea, cosas no kosher, o sea, cocinaban con sangre, pues. Entonces, ellos fueron, hermano, ellos se sujetaron a la autoridad de los apóstoles, ¿sí se da cuenta? Y ahora nosotros, ¿cómo nos sujetamos a la autoridad apostólica? ¿A través de qué? De la doctrina que Cristo le dio a los apóstoles. Pablo es apóstol y escribe por el Espíritu Santo las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Santiago. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Para que no se vaya usted enredado, se vaya usted avanzando. Esa es mi desesperación, pero ahora está entendible porque le dimos tiempo para recortar la predicación a que iban a participar nuestros jóvenes. Entonces, dice en el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ¿quién era el líder? Pedro. ¿A quién le habían dado el liderazgo de los apóstoles de Jesús? A Pedro. ¿Pero qué le dijo el Señor? Simón. Yo pienso que cuando el Señor le decía a Simón, Simón, ya se preocupaba Simón. ¿No te ha pasado que cuando papá o tu cónyuge te dice tu nombre de pila, ya no te dice gordo? Ya te dice Juan sin miedo, y Juan sin miedo dice, Padre, me hablan del trono. ¿Cuántos entienden eso? Entonces el Señor le dice a Pedro, ya no le dice Pedro, le dice Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sabe que al líder, hermano, al que más se le dio, más se le va a dar? ¿Está entendiendo? El líder el que el llamado al liderazgo tiene que ser quebrado. Porque Dios usa ¿qué? Gente humilde, quebrada. Sí, Señor, sí, Padre, sí. Porque el que tú dices, no, todavía te falta fuego y golpe. ¿Cómo? Sí, hay que aprender a sufrir para ser líder, hermano. No me entendió. Por eso Pedro era el líder, porque ¿qué le dijo Jesús? Satanás te pidió. Dice, pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte, no para que no te dé golpe Satanás. Pero ¿qué le dice? Pero luego que regreses, o sea, ¿qué le profetizó? Satanás te va a perseguir, te va a sacudir, pero vas a regresar. ¿Y tú vas a qué? A confirmar a tus hermanos. O sea, el líder tiene que ser metido al horno. Por eso muchos van siguiendo a Jesús, ¿cómo? De lejos. No, es que cuando quiero servir no me cae de todo, déjalo, es pasajero y es necesario. El Señor está haciendo una desparasitada, o sea, estoy hablando analógicamente. Ok, dice que se levantó Pedro y reconocieron su liderazgo en el concilio de Jerusalén. Habla de autoridad. Las llaves no es que Pedro le abre y le cierra las puertas. No, en Apocalipsis dice que Jesús es la puerta. Dice, donde yo abro, nadie cierra, y donde yo cierro, nadie abre. Imagínate que el Señor cierra una puerta y llega Pedro y dice, sí, Señor, tú la cerraste, pero yo la abro. Digo. Entonces, ¿a qué se refieren las llaves? Diga conmigo, autoridad. ¿Sí? Si Dios llama a un ministro, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Que tenga autoridad. Porque si alguien dice que es pastor, pero no tiene autoridad, que lo siga a ver quién. Ok, mira lo que le dice Pedro. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, mire qué trabajo le cuesta decirlo a Pedro, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué les está diciendo Pedro?
la autoridad, las llaves que le dio Jesucristo. ¿Cuándo fue esto que él está hablando? Cuando Dios lo llevó con el centurión romano, los gentiles. Y Pedro fue enviado a los gentiles y él abrió la puerta para la salvación al mundo no judío. Quiero que terminemos con algo. Dice la palabra que Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro ahí es piedra de fundamento, piedra de construcción. Pero cuando él les dice que va a morir, Jesús anuncia su muerte, ¿sí? Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, el liderazgo de Israel, el religioso, lo iba a matar en el nombre de Dios. Entonces Pedro, mire, Pedro le acababa de decir al Señor ¿qué? Pedro, el que se quieren llevar los católicos, que él había alcanzado, ¿qué, hermano? Había alcanzado la cúspide y le había revelado, le había dicho por la revelación espiritual a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, en ese momento él se convirtió en la primer piedra viva. Pero renglones más adelante, cuando oye que Cristo les dice que era necesario que pasara todo lo que tenía que pasar, él entonces, como él ya se sentía la piedra principal, lo llama así y le dice, tomándolo aparte. Entonces Pedro, ¿qué? Si has visto esas escenas cuando a alguien se acerca y te dice, ven, y te lleva a otro lado, dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. ¿Quién le estaba dando órdenes a quién? Le acababa de decir, ¿tú eres quién? El amo, el dueño, el Kyrios, el Señor. Tú eres Dios. Y todo iba bien, pero cuando dice que iba a morir, dice Pedro, ¿cómo? Si quién, yo voy a estar a tu derecha y ya te vas a morir, ya te vas a ir. No, y lo va, pero no se lo quiso decir delante de ¿qué? Delante de todos, hermano. Sí entiende esa parte, ¿no? Entonces llega Pedro y lo toma, hermano, aparte. ¿Y qué le dice? Comenzó a ¿qué? Aquí hay una palabra, a reconvenirle. ¿Qué? Diciendo que, Señor, piensa en ti mismo. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Se da cuenta que tuvo un pensamiento glorioso, hermano. Tú eres el Cristo. Pero después la ambivalencia de la naturaleza caída. Estoy terminando mi prédica esta mañana. ¿Cuál es el potencial que tenemos nosotros? La mujer sabia, ¿qué potencial tiene? Edificar su casa. La mujer sabia tiene el poder de catapultar al marido para hacer cosas grandes o sepultar al marido. Somos ambivalentes por naturaleza caída. Y aquí lo vemos claro, hermano. Pedro tiene una declaración por el Espíritu Santo gloriosa, hermano, que es la puerta para ser miembro de la iglesia de Cristo. Pero renglones adelante saca su naturaleza caída. Mira, cuando Dios obra en ti, hay estas manifestaciones, pero también ten cuidado. Tú que te sientes mucha piedra. Dile que tú te sientes mucha piedra, ten cuidado. Porque la piedra, como la moneda, tiene ¿qué? Dos caras. Tú puedes ser usado por Dios, un predicador en el altar, hermano. Y al bajarme, me va a ver la otra cara. Y puedo ser ¿qué? Egoísta. ¿Qué le dijo al Señor? Señor, piensa en ti. El religioso que te dice, no des todo. Guárdate algo, un poco de basura, porque luego no vas a tener que tirar. ¿Están entendiendo? No seas tan bueno. No te dejes. Mándalos de vacaciones. No te dejes.
que tú, no. ¿Y qué le muestra? La mujer sabia tiene dos: edifica la casa, catapulta al marido y destruye su casa y sepulta al marido. Mujer, en ti hay un potencial. Por eso que dice, al lado de un gran hombre, a ese le gusta, hay una gran mujer. ¿Y qué le dijo el Señor? Mire lo que está en la Reina Valera, pero la de las Américas. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. O sea que cuando él declara, inspirado por Dios, le dice, eres una piedra viva, eres una piedra para edificar. Pero cuando dejas que el diablo te use, hermanos, un cristiano puede ser usado por Dios y usado por el diablo. No mire a nadie. ¿Sí o no somos así? A veces tenemos chispazos hermosos. Es cuando Dios está. Pero muchas veces, ¿qué? Nos descuidamos y llega el diablo. Porque esta es humillación. ¿Cómo se sentía ya Pedro entre las piedras? ¿Cómo se sentía? Jesús lo reconoció. ¿Los otros qué dijeron? No, que dicen que tú eres Elías, tú eres esto, tú eres el otro. Pero ¿quién de los 12 fue el que, inspirado por Dios, dijo? Pedro. ¿Y cómo se sentía Pedro, hermano? ¿Cómo se sentía usted en la primaria cuando su tarea era la mejor? ¡Puf! Así somos. Hacemos algo que es glorioso y para la gloria de Dios, pero de esa misma manera, si nos descuidamos por el egoísmo, por la arrogancia, llega Satanás y nos hace ser estorbo. ¿Contra quién? Contra el Señor. Porque el Señor le dice, quítate de delante de mí. ¿Cómo le dice? Pero le acababa de haber dicho que era una piedra viva y sobre esa piedra iba a edificar su iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Qué Jesús? ¿Qué? No, es que le estaba diciendo, tu forma de obrar, primero inspirado por Dios, es la que quiero. Pero después que el diablo lo contaminó y lo sedujo, le dice, ahora eres una piedra de tropiezo usada por Satanás. Dice, porque pones, ¿cómo es? Porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Cuando usted pone su mira en las cosas del mundo, pero cuando pone su mira en Cristo, prepárese porque cosas gloriosas, maravillosas, Dios puede y quiere hacer con nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos muestras, te revelas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a no creer que somos producto terminado. No, Señor. Hermanos, y yo confieso y yo sé que es tu confesión también, que muchas veces me asombro de las cosas que puedo hacer en Cristo cuando me fortalece, cuando me inspira, cuando me motiva. Puedo enseñar, puedo vivir, puedo amar, puedo ser lo más semejante a un buen cristiano. Pero sé también, y lo confieso, Señor, porque delante de ti no hay nada oculto, que muchas veces en mis tiempos bajos, en los tiempos en que mi carne florece y quito mi mirada de ti, puedo hacer las cosas más horribles y vergonzosas, Señor, que un hijo tuyo pueda hacer. Y confesamos, Señor, y con tristeza, que pueda haber en nuestra naturaleza esos puntos gloriosos, pero también con tristeza confesamos y reconocemos que necesitamos de ti. Y que en este caminar, ayúdanos, Padre, a entender, a crecer, y que sean menos nuestros tiempos de adversidad, de carnalidad, de inmundicia, de impiedad,
y que vivamos más tiempos de calidad, de edificación. Ayúdanos, Padre. Sé en nosotros, Señor. Amado, dicen que los lunes es el día en que los pastores, predicadores, es su día más sucio y más pecaminoso, porque sienten que ya cumplieron el domingo. Y hay que estar alerta, hermano. El lunes date palabra, date predicación, ponte alabanza, no le des lugar al diablo, hermano. Y eso dicen de los pastores y de los líderes. Y yo pregunto, ¿cuál es tu día más bajo? ¿Cuál es tu día en que dejas de ser plantío de Jehová para convertirte en plantación del diablo? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Cuándo es tu peor día? Examina tu vida. Porque si no sabes, el diablo va a destruirte, va a usarte como instrumento de impiedad, de inmundicia. Oro a Dios para que cada vez más nos quede claro nuestro llamado, quiénes somos y qué es lo que debemos de hacer. Señor, sigue produciendo en nosotros el querer como el hacer. Yo bendigo tu iglesia presente y ausente. Bendice lo que resta de esta tarde. Que no falte tu pan, Señor, tu sagrada y santa palabra. Que tu espíritu nos guíe, nos redarguye. Señor, y que esta palabra no se la lleve el viento. Si es tuya, plántala firme, Señor, en cada corazón. Bendigo tu iglesia, bendigo tu vida, hermano, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén.